Buenas tardes, queridos estudiantes de tercero de bachillerato de electricidad. Les saluda su profesor Wilson Tipán. El tema de la clase de hoy es máquinas de corriente continua, referente a lo que son motores de corriente continua. El objetivo de la clase es que usted vea las conexiones de los motores de corriente continua y cuáles son sus partes, su principio de funcionamiento y en dónde se aplica estos motores de corriente continua. Para esto yo he preparado unas diapositivas y también vamos a dar lectura a unas páginas del módulo técnico. Bueno, tenemos las diapositivas de lo que son máquinas de corriente continua, especialmente lo que son motores de corriente continua. Ya, toda máquina eléctrica funciona bajo el principio del electromagnetismo. Ya, recuerden que todo conductor eléctrico recorrido por una corriente genera a su alrededor un campo magnético. Entonces, todo conductor eléctrico, cuando pasa electricidad por este conductor, va a generar un campo magnético. ¿Qué es la fuerza electromagnética? Al circular una corriente por un conductor situado dentro de un campo magnético, se produce una fuerza que tiende a mover el conductor en dirección perpendicular a la corriente y el campo magnético. Entonces, si nosotros introducimos un conductor dentro de un campo magnético, este va a producir, a cortar las líneas de fuerza y se va a inducir ahí un movimiento. Si este conductor también tiene un campo magnético, va a interaccionar los dos campos magnéticos y se va a producir movimiento. Ya cuando más perpendicular sea el movimiento, va a cortar mayores líneas de fuerza. Aquí tenemos las magnitudes que se utilizan en el campo magnético, que es la intensidad de corriente, medido en amperios, la inducción magnética, medido en teslas, y la longitud, medido en metros. También tenemos el ángulo formado por el conductor y la dirección del campo magnético. En los motores eléctricos, el conductor y el campo magnético forman 90 grados perpendiculares. Ya, inducción electromagnética. En un conductor que se mueve en un campo magnético cortando líneas de fuerza del campo, se crea o genera una fuerza electromotriz inducida. FEIN significa fuerza electromotriz inducida. Ya, o tensión. Esta fuerza electromotriz inducida depende de la variación de flujo con respecto al tiempo. Ya, el flujo, aquí tenemos la representación con la letra del alfabeto griego, que significa que es el número total de líneas de inducción magnética que atraviesa una superficie. Ese es el flujo magnético. Eso depende de la superficie. Aquí en este gráfico yo tengo el polo norte y el polo sur, la B que es la inducción magnética, y aquí tengo las líneas de fuerza. ¿Sí? A mayor líneas de fuerza, a mayor será el campo magnético. Listo. ¿Cuáles son las partes principales que tiene una máquina de corriente continua o un motor de corriente continua? Es el estator o inductor. El estator es la parte fija del motor y la encargada de producir el flujo magnético. Está formado por imanes permanentes o por electroimanes. Si son imanes permanentes, estos nunca van a perder las propiedades magnéticas. Si son electroimanes, estos van a adquirir las propiedades magnéticas cuando circule por ellos electricidad. Y aquí tengo un gráfico de lo que son los campos inductores. Tengo a dos bobinas. ¿Sí? Este es el estator. Ya, los electroimanes están formados por bobinas arrolladas. Aquí tengo las dos bobinas arrolladas. Aquí depende del número de espiras que tenga, por los cuales circula una corriente eléctrica generando un campo magnético. Usted recuerde que si tiene mayores espiras va a tener más número de líneas de fuerza, por ende más campo magnético. El número de bobinas depende del tipo de motor. Ya. Y luego tenemos el rotor o inducido. Ya, es la parte móvil del motor y también recibe el nombre de armadura. Entonces, se puede utilizar cualquiera de estos tres nombres: rotor, inducido o armadura, que significan lo mismo. Ya, es un núcleo magnético en forma de cilindro con ranuras exteriores donde se alojan las bobinas. Aquí tenemos la imagen de lo que es un rotor o inducido o armadura. Y entonces forma circular. Y aquí tiene un núcleo magnético y donde están las ranuras donde van alojadas las bobinas. Estas bobinas se conectan al colector. Aquí tenemos lo que son las bobinas que están conectadas al colector a través de las delgas, y en las delgas hay unas muescas donde van conectadas
los finales y los principios y los finales de las bobinas. Ya, esta parte es importante, el colector es la parte de donde está el inducido, la parte principal del inducido, una de las partes. Sirve para proporcionar la corriente en las bobinas. Está formado por un conjunto de láminas conocidas como delgas. Y entre cada delga hay una entredelga. Ya dice, aquí tenemos lo que son. Esta parte de aquí es el colector. Y estas liñitas serían las entredelgas. Y aquí tenemos las delgas. Ya también tenemos lo que son las escobillas, o también conocidas como carbones. Son piezas conductoras que tienen como misión asegurar por contacto deslizante la corriente eléctrica con las delgas del colector y la fuente de alimentación exterior. Ya, aquí tenemos las escobillas que están haciendo contacto con el colector. Entonces, a través de las escobillas se va a pasar electricidad a las bobinas del rotor y este va a generar campos magnéticos que van a interactuar con las bobinas inductoras. Aquí tenemos un gráfico más detallado de todas las partes. Entonces aquí tenemos el estator, el rotor, el colector, las escobillas, las bobinas del rotor, las bobinas del estator o bobinas inductoras. ¿Bien? Entonces, aparte de estos elementos que hemos nombrado, las partes de un motor de corriente continua también podría ser el interruptor de encendido y apagado y la armadura donde va a estar sujeto el estator y el rotor. Y nos faltaría también lo que son los cojinetes o rodamientos. Ya. Entonces, esas son las partes que tiene un motor de corriente continua. Ya, ¿cómo se conecta a un motor de corriente continua? Ahí vamos a hacer una lectura de lo que nos dice el módulo de electricidad de tercero. Y aquí tenemos el concepto de que es un motor de corriente continua. Dice el motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, principalmente mediante el movimiento rotatorio. Ya. También nos dice que esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su facilidad, control de posición, paro y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y automatización de procesos. Y también en lo que es la industria del transporte. Se utiliza en los trenes de gran velocidad porque se puede controlar su par de arranque y también se puede regular su velocidad. Ya. ¿Por qué no es recomendable utilizar los motores de corriente continua? Porque sufren mucho desgaste lo que son las escobillas. Entonces, imagínense gastar en tantas escobillas. Entonces, eso es el problema, que no se utilicen mucho los motores de corriente continua y se utilicen más los motores de corriente alterna. ¿Ya? También es un inconveniente el mantenimiento. Es muy caro y laborioso. O sea, es muy complicado darle mantenimiento y aún peor la reparación de un motor de corriente continua. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de conexiones que tienen los motores de corriente continua? Son tres. El motor serie, el motor shunt y el motor compound. Ya vamos a ver lo que es el motor serie. Ya, primero vamos a analizar cómo está conectado. Entonces aquí yo tengo dos bobinados, que va a ser el bobinado del rotor y el bobinado del estator, o del inducido y del inductor, es lo mismo. Ya, como estamos en corriente continua, tenemos la polaridad positiva y la polaridad negativa. Y va conectado del polo positivo hacia el inducido y del inducido hacia las bobinas inductoras. Todo está en serie. Entonces dice el motor eléctrico serie. El motor serie, el motor de excitación en serie, es un tipo de motor eléctrico de corriente continua en el cual el inducido y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie. Por lo tanto, la corriente de excitación o del inductor es también la corriente del inducido absorbida por el motor. Recuerden que en un circuito en serie la intensidad siempre va a ser la misma. Entonces, tanto la intensidad que hay aquí en el rotor como en el estator va a ser la misma. Y aquí tengo un motor shunt. Es el esquema, igual tengo la polaridad positivo y negativo porque estamos hablando de corriente continua y tenemos los dos bobinados, el bobinado del rotor y el bobinado del inductor o estator. Y están en paralelo porque cada una tiene su propia alimentación.
Dice, el motor Shunt o motor de excitación en paralelo es un motor eléctrico de corriente continua cuyo bobinado inductor principal está conectado en derivación o paralelo con el circuito formado por los bobinados inducido e inducido auxiliar. Ya. Y aquí tengo el motor compound, que también se le conoce como motor compuesto o mixto. Y tiene la particularidad que tiene dos bobinados inductores. El uno que va a estar conectado en serie con el rotor y el otro que está conectado en paralelo. ¿Ya? Entonces, tenemos ¿cuántos tipos de conexiones? 3. Conexión serie, conexión paralelo y conexión mixto. O serie, shunt y compound, como se les conoce técnicamente. ¿Ya? ¿Cuáles son los trabajos que usted va a realizar esta semana? Le voy a compartir la información. Bueno, estos son los trabajos que usted va a realizar esta semana. Este es el formato que le voy a enviar. Ya es máquinas de corriente continua. La entrega va a ser el 24 de abril a las 4 de la tarde. Y las tareas que usted va a realizar son las siguientes. Leer las páginas 235 a la página 241, realizar un mapa mental de las páginas leídas y contestar este cuestionario que está en la parte inferior. Ya. Recuerde que todos los trabajos usted tiene que enviármelos en un documento Word o un documento PDF y enviarlos a la plataforma como hasta ahora lo está haciendo de manera correcta. Cualquier pregunta usted me puede realizar a través del WhatsApp. ¿Ya? También espero que ustedes sigan conectándose a las clases virtuales los días miércoles de 11 a 12 de la mañana. Ahí se va a despejar las dudas que ustedes tengan sobre este tema y también vamos a avanzar un poco más sobre el tema de motores de corriente continua. Muchachos, espero que estén bien y que esta clase virtual les sirva para realizar las tareas que deben realizarlas y me despido de ustedes deseándoles que estén bien de salud, igual que sus familiares, que se cuiden mucho y que oren para que esta situación termine pronto. Hasta luego, muchachos.